Saludarlo, conectando a la reunión del día de hoy. Acá estoy en el gimnasio, me pasó justo la hora, pero conectando igual para este tema que nos trae Javier Parra. Así que vamos a esperar que se conecten un poco más y arrancamos ahí. ¿Cómo están ustedes por mientras? ¿Qué cuentan? Yo bien por acá, con muchas cosas, mucho estudio, mucho trabajo, pero igual ahí dándole lo que se pueda avanzar, digamos. Buena, buena. Sí, hay que darle como sea, es parte de la vida, el ejercicio. Hay que darle un espacio. Ahí ya sabe que hay rutinas cortitas igual que se pueden hacer, como las que usted misma ha subido ahí al school. Sí, Así que no hay excusa, hay que puro darle todos los días un poquito aunque sea. Hola, sí. hola, saludando a toda la gente ahí. Hay poca confluencia el día de hoy, pero vamos a dar unos minutos para que se conecte más gente. Ya amigos, estaba subiendo ahí una historia a ver si alguien más se suma a esta iniciativa. Pero si no, damos arranque nomás. ¿Cómo está mi amigo Javier? ¿Todo bien? Va. Aló, aló, ¿se escucha o no? Hola Joaco, ¿bien y tú? Bueno, hermano, muy bien, muy bien. Ya, pues cuando usted me diga nomás, compañero, pero yo esperaría un poquito para que se conecte más gente. ¿Qué decís tú? Sí, esperemos nomás, no hay problema. Ya, pues, hermano. Ahí tú me das el Bueno, aviso. ya, pues, uno a las 8 o 10 como máximo. Vale, Pero por mientras, si alguien tiene dudas o algo, ya que están ahí conectados, chicos, el momento, si es que a usted no le incomoda, Javier, no, ningún problema. por favor, cabros, es su oportunidad. Así que, ¿qué pueden preguntar? ¿Qué opina, por ejemplo, Javier, de comerse una cucharada de miel entre medio del entrenamiento? No, es beneficioso porque finalmente te va a aportar glucosa de rápida absorción, azúcar de rápida absorción y eso va a ayudar a que mantengas tu glicemia estable, lo cual va a favorecer a tu rendimiento. Esa me está haciendo falta ahora para seguirle dando. Pero buena, y fruta también, ¿no? Una naranja, yo he comido naranja entre medio del entreno y me ha tirado de vuelta. Sí, también es que entre más simple sea, más rápido se va a absorber. Una fruta te va a aportar un poco de fibra y la digestión va a ser un poco más lenta y va a ser el único contra que tiene. Muy buena. Bien, hermano. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me puedo hacer una cosa? Sí, sí, amigo. Ah, que estoy en una reunión ahora. Dale, no. Hay una pregunta de Paula. Ah, sí. Hermano, O no, sea, quería no queréis saludar medirte primero. la reunión, está buena, weón. Tú me seguís en Instagram, sí, ¿no? Dale, gracias ahí. Quería preguntar, Eso es, porque eso es nutrición, hermano. Ahí está la clave. Si queréis me mutar, legal, recomendaron la comida es consumir, toda la por weá. ejemplo, GABA No, no, está, sí, ¿Ya? el y, entreno sí, pero la y también comida, tiene como magnesio y delante L-teanina lo como defendáis, para hermano, dormir. vaya a ver la En diferencia ese Sí. abismal. caso, ¿es recomendable? Hola, hola, ¿todo bien? Sí, sí es recomendable, sobre todo porque GABA es uno de los ¿Consejo? Sí, dígame. neurotransmisores que más te va a ayudar a poder conciliar el sueño y tener un sueño de mejor calidad. Perfecto. Sí, es súper recomendable. Muchas gracias. De hecho, lo que tú mencionas, los otros nutrientes son principalmente como para estimular más el GABA. Entonces, si tú ya lo estás consumiendo, se potencia todo. Ya, muchas gracias. De nada. Y de igual manera mencionar que, bueno, yo preparo una presentación para poder hacer la clase,
pero si alguien tiene alguna duda entre medio, lo más importante es ir resolviendo su duda que la clase misma. Así que cualquier cosa, levanten la mano o de por sí tengan la presentación y me hablan algo. Su madre se conectan todos, perdona. No. Sí, sí, lo vi. Amigos, si están, es que están unos niños acá, me están cerrando ahora. Pregunte nomás, cabrón, aproveche. ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Hermano, pero aloja, ahí estoy de vuelta. Niños, 8:10 ya, esto arranca. Acá estamos justamente en el Smart he saludado a unos cabros ahí, entonces estaba pendiente más de eso en la vida real, hermano. Lo siento que están conectados, pero hay que saludar ahí con toda la buena onda a los cabros. Me preguntan de repente dos cositas. Yo feliz. Yo más feliz que la chucha, en verdad. Ya, hermano, 8:10. Y mira, se está conectando harta gente, ¿ah? Por ahí te creo, pues, bueno, unas 20 personas. ¿Qué pasa, cabros? No, son jóvenes, no quieren aprender ni una wea. Quieren seguir en la misma nomás. No legal, pues, que chucha, si estaba puro conectarse y aprender, que no se conecta hasta loco. Ya, así que 8:08, po. ¿Cómo va la cosa? ¿Alguno tiene alguna otra duda? Quería preguntar algo. Cuéntame. He estado con mucha ansiedad últimamente y he estado leyendo que igual la alimentación influye mucho en el tema de la ansiedad y eso más que nada. Yo voy al gimnasio, hago harto deporte, pero como que igual falta que me baje mucho la ansiedad. Hola. Y por ejemplo, con lo que tú relacionas con la alimentación, tú te refieres como a la alimentación procesada o alimentación chatarra, por así decirlo, ¿verdad? Claro, y los horarios igual. He entendido que comer tarde, comer como a deshoras. Sí, porque mira, lo que suele realizar con este tipo de alimentación como procesada o alimentación que se le suele catalogar como chatarra es que su absorción es muy rápida. Entonces, al tener una absorción tan rápida, lo que va a generar es que tú no vas a tener un estado de saciedad. Entonces, al no tener un estado de saciedad, lo que vas a sentir es como rápidamente la necesidad de volver a comer. Entonces, eso te va a generar lo que se llama como ansiedad en cuanto a tu alimentación y prácticamente ese es el problema principal con los alimentos muy procesados, que entre más procesados su digestión es más simple y de esta manera nunca te va a mantener un estado de saciedad. Y otra, influye como en, no sé, en temas de pensamiento, en ese sentido de la ansiedad, como de pensar, de sobrepensar. Sí, también, porque por ejemplo, este tipo de alimentación, muchas veces nosotros nos preocupamos netamente de los macronutrientes, pero los otros alimentos que son más densos nutricionalmente, que contienen antioxidantes o por ejemplo simplemente carbohidratos complejos, van a estar modulando otros neurotransmisores y los neurotransmisores son los que se encargan de la conexión neuronal, que transmiten mensajes entre neurona a neurona y por ejemplo los mismos carbohidratos te ayudan a que tú puedas secretar más serotonina y esto mismo te va a ayudar a que tú tengas un estado de tranquilidad más permanente. Entonces, por eso es súper importante que tú tengas una alimentación muy variada en cuanto a la densidad nutricional, que aporten muchos minerales, vitaminas, porque esto también te ayuda a modular lo que, por así decirlo, maneja tu cerebro, que son los neurotransmisores.
No sé si resuelvo tu duda o si quedas con otro aspecto. Sí, no, sí, perfecto. Igual entiendo. Esa era mi duda, que era como nuestra alimentación igual influye mucho en nuestro bienestar, por así decirlo. Y ese es el problema de la alimentación rápida, que simplemente te aporta como calorías vacías, por así decirlo, que no tienen ningún aporte nutritivo. Hay otra mano levantada, no sé si tiene alguna duda antes de empezar la clase. Muchas gracias. De nada, Roberto. ¿Nadie más tiene alguna otra duda? Yo tengo una duda sobre, además de los macronutrientes principales, carbohidratos, grasa y proteína, ¿qué, qué además se podría incluir para tener una alimentación más sana y que contribuya más al cambio físico? En este Esa es, caso, perder grasa. esa es una pregunta súper buena porque justamente como tú mencionaste, los macronutrientes, por así decirlo, es lo esencial, pero siempre se deja de lado todo lo que son los micronutrientes, que finalmente son los que hacen que los macronutrientes puedan hacer su trabajo adecuadamente. Por ejemplo, para que tú puedas oxidar grasa se requieren varias vitaminas en el proceso. Entonces, si tú no consumes esas vitaminas, de por sí ya no vas a estar optimizando para que tu cuerpo pueda hacer la pérdida de grasa adecuadamente, como por ejemplo la vitamina B2. Entonces, es súper importante que tú tengas una alimentación lo más nutritiva posible porque esto mismo, por ejemplo, cuando tú realizas ejercicio, tu cuerpo produce radicales libres producto del estrés. Entonces, esos radicales libres a lo largo del tiempo dañan tus células. Y si dañan tus células, ya van a complicar que todos los procesos que se generan en tu cuerpo no se puedan realizar adecuadamente. Entonces, para poder neutralizar esos radicales libres, tú tienes que consumir antioxidantes. Y los antioxidantes los encuentras en la alimentación, por así decirlo, poco procesadas, en las frutas, verduras, y de esa manera tú vas a hacer que tu cuerpo pueda tener el máximo rendimiento posible, ya sea física o cognitivamente. Fabi, ¿te parece si damos inicio nomás a Ya la no. presentación, hermano? Está bueno de las dudas para que pueda desarrollar su presentación, mi hermano. Ahí cualquier duda después, en un ratito, pero por el tiempo que dura justo una hora esta weá, por eso es. Ya no. Chao, chao. Dele nomás. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Javier Parra, soy nutricionista deportivo y como siempre agradecer al profe Joaco darme la oportunidad de poder presentar junto a ustedes, la cual hasta ahora siempre ha sido una experiencia súper enriquecedora. Entonces, el día de hoy, la temática a la cual vamos a abordar es la alimentación como un factor protector y preventivo de distintas enfermedades. Algo que es súper importante porque son enfermedades a las cuales todos estamos expuestos. Y si bien nosotros nos cuidamos, esta información nos puede ayudar, por ejemplo, a cuidar a algún familiar, ya que son, como menciono, enfermedades que todos podemos generar. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, es importante que nosotros hablemos de la alimentación en Chile? Algo muy básico porque en Chile es el país con un índice de obesidad más alto en Sudamérica. Por ejemplo, por darles algunos datos, el 34,4% de las personas mayores de 15 años presenta obesidad y el 39,8% de las personas mayores de 15 años, si no tiene obesidad, tiene sobrepeso. Entonces, si bien todos sabemos que el IMC no es un dato muy relevante, sobre todo las personas que realizan ejercicio, porque tenemos una distinta composición corporal, sí es un factor muy importante para poder evaluar el estado de salud de las personas sedentarias. Y un 74,2% de la población adulta tiene sobrepeso. Entonces, esto es prácticamente 3/4 del total de la población chilena que tiene un estado nutricional inadecuado. Entonces, por eso es súper importante que tengamos mucho ojo en nuestra alimentación, ya que finalmente la educación alimentaria es básicamente lo que nos va a poder orientar nuestra nutrición y poder tener un estado de salud mejor. Entonces, ¿por qué ha sucedido todo esto? Básicamente por el rápido cambio de los patrones alimentarios, básicamente porque ya tenemos muy poco tiempo, entonces muchas personas, producto de su trabajo o su actividad diaria, han recurrido a dejar de cocinar en casa y a recurrir a preparaciones fuera de casa o simplemente comida comprada o simplemente alimentación envasada. Y junto a esto se ha reducido mucho la práctica de actividad física, entonces se ha potenciado mucho el exceso calórico y también se ha disminuido el requerimiento calórico, entonces básicamente esto es como una bomba. Y además hay un fácil acceso y un bajo costo de los productos que son más procesados o los productos de comida rápida.
Y este costo es muy significativo frente a, por ejemplo, la alimentación de alimentos naturales o preparaciones caseras. Entonces, básicamente se facilita el que uno pueda comer mal. Además, hay un alto consumo de alimentos procesados, hay un alto consumo de bebidas azucaradas. Ahora, por último, la gente ha tenido un poco más de conciencia y ha pasado a consumir bebidas que pueden estar edulcoradas artificialmente, las cuales también es otro punto a hablar, de que en un exceso también puede ser dañina, pero al menos de esta manera ya se está abordando un poco mejor lo que sería la principal problemática con respecto al sobrepeso. También existe una baja ingesta de frutas, verduras y omega 3, el cual es un ácido graso esencial, y las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión o por ejemplo el mismo cáncer, es la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces, claramente es una temática muy relevante que todos deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, las enfermedades a causa de la alimentación, no sé si ustedes lo sabían, pero la obesidad es considerada como una patología, como una enfermedad, lo que sería diferente, por ejemplo, al sobrepeso, que es una condición de salud. La obesidad como tal produce un estado de inflamación constante en las personas, por eso se considera una enfermedad. ¿Y qué es lo que es la obesidad? Es la acumulación excesiva de grasa corporal que ocurre cuando el consumo de calorías es superior a los gastos, es decir, cuando las personas están en un superávit calórico a lo largo del tiempo y esto se sostiene de manera constante. La diabetes, la cual hay que diferenciar entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ya que la diabetes tipo 1 es una enfermedad genética, por así decirlo, donde el propio sistema inmune ataca las células del páncreas, lo que impide una correcta formación de insulina. Entonces, estas personas se caracterizan por ser insulino requirentes, es decir, que tienen que administrarse la insulina, y la diabetes tipo 2 es una patología que se desarrolla a través de la resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuál es por así decirlo, la característica? Es que el cuerpo pierde la capacidad de poder usar correctamente la glicemia, perdón, la insulina, por eso es una enfermedad que deriva de la resistencia a la insulina y esto genera altos niveles de glicemia. ¿Y esto por qué suele estar causado? Por una alimentación alta en azúcares o alta en carbohidratos simples, harinas refinadas y un exceso calórico que se sostiene en el tiempo. La hipertensión y las enfermedades cardiovasculares en realidad, las cuales son trastornos en el sistema circulatorio que se relacionan con el daño a los vasos sanguíneos, lo cual afecta por ejemplo, cómo se maneja todo el sistema de vasodilatación, lo cual nos ayuda a que nosotros podamos regular adecuadamente nuestra presión arterial, y también suelen ser causadas por una alimentación alta en sodio, alta en grasas saturadas, las cuales nos eleva el colesterol LDL, lo cual va a potenciar, por ejemplo, que nuestras arterias se vuelvan más rígidas, y los alimentos procesados, y a la vez un bajo consumo de los alimentos que nos protegen, que son los alimentos que aportan fibra, como por ejemplo las frutas y verduras. Entonces, de esta manera se favorece una alza de la presión arterial y también un aumento en lo que sería la acumulación de grasa en nuestras arterias. Entonces, de esta manera se potencia tanto la hipertensión como las distintas enfermedades cardiovasculares. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda con lo que he ido mencionando? El tema de la glicemia, no me quedó claro qué es la glicemia. La glicemia es la concentración de glucosa en sangre. Cuando tú consumes carbohidratos, todos los carbohidratos, independientes si son complejos o simples, luego del proceso de digestión se convierten en glucosa. Entonces, cuando esto se absorbe, aumenta la glucosa en sangre y eso es la glicemia. La glicemia es la glucosa en sangre. Entonces, por ejemplo, en un estado de diabetes, la glicemia, que sería el azúcar en sangre, está sobre el rango recomendado o el rango saludable, que serían 100 miligramos por decilitro. Entonces, en un estado de diabetes, esta glicemia se mantiene alta de manera constante. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Una consulta, Javier, con respecto a lo mismo de la glicemia, ¿cómo afecta durante el día tener pic de glicemia en la mañana, ya sea comer cosas dulces o muchos carbohidratos en la mañana? ¿Cómo afecta eso a tu vida y bueno, y durante el día lo principal? Mira, lo que va a afectar, por ejemplo, a un largo plazo, si tú tienes distintos alzas de glicemia que son como muy, por ejemplo, en la mañana está alta, luego en la tarde está alto, es que esto a lo largo del tiempo va a ir generando resistencia a la insulina. Porque básicamente tu cuerpo no va a poder regular toda esa glucosa que está en ese momento y por así decirlo va a tener que secretar más insulina para poder bajar esa glicemia. Entonces, a lo largo del tiempo, tus células van a dejar de reconocer de igual manera esa insulina y entonces se va a ir generando una resistencia a la insulina, es decir, como que no se van a señalizar de la misma manera.
Y lo otro es que, por ejemplo, si hay una glucosa en sangre muy alta en ese momento, si tú no la ocupas, esto se va a ir a almacenar. Entonces, por eso también es importante que el consumo de carbohidratos sea ojalá lo más complejo o lo más alto en fibra posible para que el aporte de glucosa sea estable. Ya que si por ejemplo, existe un exceso de glucosa, ese exceso se va a ir a almacenar en tu tejido adiposo, que es la grasa. Entonces, básicamente va a favorecer que tú vayas aumentando de peso a lo largo del tiempo. Y también que vayas generando un cierto grado de resistencia a la insulina. No sé si se explica. Sí, buenísimo, hermano. Muchas gracias. Perfecto. Cualquier Ya, otra duda me vas mencionando. ¿está ahí algo contrario a la glicemia? O sea, falta de glucosa, ¿habría algo contrario a eso? La hipoglicemia, que es cuando, por ejemplo, tú no consumes los carbohidratos suficientes. Y mira, piensa esto, el principal combustible de tu cerebro es la glucosa. Entonces, por eso muchas veces cuando se restringen los carbohidratos no es algo muy beneficioso porque básicamente le estás limitando la energía o el combustible principal a tu cerebro. Entonces, cuando sucede esto, de por sí tienes que pensar que tu foco ya no va a ser el mismo. Y todos los procesos que regula tu cerebro ya no se van a estar regulando de la misma manera. Por eso es súper peligroso cuando existen hipoglicemias porque incluso pueden inducir un desmayo. Por eso las personas diabéticas cuando se le baja el azúcar le dan rápidamente algo que se lo pueda elevar o regular. ¿Se Bueno, profe, comprende? gracias. Sí, se comprende. Más que claro. Perfecto. Y cualquier otra duda me van mencionando, por favor. Bueno, también en cuanto a las enfermedades que se pueden causar a través de la alimentación, existen varios tipos de cáncer que tienen un componente alimentario, como por ejemplo el cáncer colorectal, el cáncer gástrico, el cáncer de páncreas. eh, y por ejemplo, debido a que el consumo de carnes procesadas, por ejemplo, las carnes procesadas contienen nitratos y nitritos. Y cuando estos componentes son sometidos a altas temperaturas, generan nitrosaminas, que son un componente que ha sido estudiado que es cancerígeno. Y esto es, por ejemplo, un componente cancerígeno tipo 1, es decir, es como lo que más te podría generar cáncer. Entonces, el alto consumo de carnes procesadas a lo largo del tiempo puede generar, por ejemplo, un cáncer gástrico o un cáncer colorectal. A la vez que el bajo consumo de fibras, antioxidantes y vegetales favorece todos estos procesos antiinflamatorios porque, como se mencionaba anteriormente, cuando nosotros generamos radicales libres, y por ejemplo los radicales libres se generan cuando tú te estresas, cuando tú realizas ejercicio, cuando tú te sometes hasta el mismo sol, se generan radicales libres. Y los radicales libres afectan a tus células e incluso pueden afectar a tu ADN. Entonces, si afectan a tu ADN, por ejemplo, y ese ADN luego entra a la formación de una nueva célula y esa célula llega a mutar, puede generar una célula neoplásica que es la célula que origina el cáncer. Entonces, por eso es súper importante que, sobre todo las personas que realizan deporte, tengan un alto consumo de antioxidantes porque básicamente esto es lo que defiende a su cuerpo de los radicales libres. Profe, ¿podría dar esto algunos ejemplos de alimentos económicos altos en antioxidantes? Mira, por lo más básico, las frutas y verduras. Y un tip súper importante es que tú puedas ir variando el color de las verduras. Porque, por ejemplo, las verduras o las frutas o verduras que son naranjas aportan betacaroteno. Y eso de por sí es un antioxidante. Las frutas y verduras que son de color morado o azul aportan antocianinas y ese es otro antioxidante. Entonces, lo ideal es que tú puedas consumir la mayor cantidad o la mayor diversidad de nutrientes. Entonces, para eso, intenta variar lo más que tú puedas los colores de las frutas y verduras. No te cargues solamente en una, porque si recurres siempre al mismo alimento, vas a estar siempre obteniendo los mismos micronutrientes. Y eso sería como lo más básico, que consumas frutas y verduras y ojalá lo más variado posible. Gracias. De nada, amigo. Bueno, la dislipidemia es otra de las enfermedades a causa de la alimentación y básicamente se podría definir como una alteración en los lípidos o grasas en sangre. Esto quiere decir que existe un aumento, por ejemplo, del colesterol en sangre, de la lipoproteína LDL, que por así decirlo se le suele llamar el colesterol malo, y una disminución de la lipoproteína HDL, que se llama el colesterol bueno. Entonces eso sería la dislipidemia, una alteración de los lípidos en sangre. Y también de la enfermedad hepática no alcohólica, que es, por ejemplo, cuando existe el hígado graso, lo cual es una acumulación excesiva de grasa en el hígado, lo que impide que se puedan realizar todas las funciones y a lo largo del tiempo puede generar fibrosis, lo que quiere decir que ese hígado
no va a estar funcionando adecuadamente, por así decirlo, básicamente no va a estar desintoxicando tu cuerpo de la misma manera, y si se sostiene más a lo largo del tiempo, genera cirrosis, que ya es cuando las células del hígado están muertas. Y todo esto que se mencionaba anteriormente, por ejemplo, en cuanto a la diabetes, a la obesidad, a la dislipidemia, todo esto va a generar un estado de inflamación en el cuerpo. Y ese estado de inflamación básicamente va a generar que nuestro cuerpo no se pueda recuperar adecuadamente, que va a estar con un sistema inmune más deprimido, por lo tanto vamos a estar expuestos en mayor medida a distintas enfermedades, y si es que estamos, por ejemplo, con algún tipo de enfermedad, que esta enfermedad nos afecte en mayor medida. Entonces, todo esto viene a causa de una alimentación inadecuada. Entonces, por eso es súper importante que tengamos mucho ojo con nuestra alimentación, que intentemos tener una alimentación lo más variada y lo más equilibrada posible, porque muchas veces, por ejemplo, se suelen culpar a estas enfermedades, por ejemplo, de los alimentos altos en azúcares, alimentos altos en sal, y la gente piensa que esos alimentos hay que evitarlos o no consumirlos nunca más, y finalmente lo que hay que tener es un equilibrio en la alimentación, que esos alimentos se pueden consumir, pero que sean en menor medida versus, por ejemplo, los alimentos que son los que sí nos aportan a nuestra salud, los alimentos que sí nos aportan vitaminas, minerales, antioxidantes, o que, por ejemplo, que nos ayudan a cumplir nuestro requerimiento de mejor manera, como por ejemplo los carbohidratos complejos. Antes de cambiar al siguiente tema, ¿alguien tiene alguna otra duda? Sí, una consulta. ¿Cuál vendría siendo un carbohidrato que tenga gran cantidad como el concepto como integral? Como que no aumente la glicemia en ese momento. Mira, al final todos los carbohidratos de cierta manera van a ir aumentando tu glicemia, pero la diferencia va a ser en la velocidad que esto va a ir sucediendo. Entonces, entre lo más, por así decirlo, entero esté el grano, más integral va a ser, porque básicamente esa es la diferencia que tiene entre un cereal integral y uno refinado, que al refinado le quitaron toda la cáscara, es decir, toda la cáscara del grano, que es básicamente donde se encuentra toda la fibra y todas las vitaminas y minerales. Entonces, por ejemplo, ahí tendrías el pan integral, el trigo integral, el avena integral, la quinoa, y la diferencia va a ser básicamente que su digestión va a ser más lenta. Entonces, al hacer su digestión más lenta, también la obtención de la glucosa va a ser más progresiva hacia tu glicemia. Por ejemplo, otra diferencia muy práctica y podría ser en cuanto a la fruta. Por ejemplo, una manzana con cáscara, al consumir la cáscara te va a aportar más fibra, por lo tanto va a ser una digestión más lenta y su azúcar se va a absorber de una manera más lenta. Otra diferencia podría ser, por ejemplo, que tú te tomes un jugo de naranja a que te comas la naranja entera, ya que al comerte la naranja entera, esta digestión también va a ser más lenta y de esa misma manera va a tener un índice glicémico más bajo. El índice glicémico es una característica que tienen los carbohidratos que se refiere a la velocidad en que esos carbohidratos entran a tu sangre. Entonces, entre más alto sea el índice glicémico, más rápido entran los carbohidratos a tu sangre. Bueno, básicamente para nosotros poder tener una alimentación más saludable tenemos que fijarnos en cuáles son los patrones de alimentación saludable, los cuales son formas de comer que si se sostienen a lo largo del tiempo nos van a entregar todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar bien. Y a la vez que también nos van a ayudar a prevenir las enfermedades crónicas que se mencionaron anteriormente. Entonces, no se trata solamente de adecuar macronutrientes o de fijarnos en las calorías que tienen estos alimentos, sino también de ver cuál es la densidad nutricional que tienen, qué nos van a aportar hacia nuestro estado de salud o qué nos van a aportar hacia el objetivo que nosotros tengamos planteado. Por ejemplo, una alta presencia de alimentos naturales o mínimamente procesados, como por ejemplo podrían ser las frutas, verduras, los cereales integrales, frutos secos, semillas y pescado, sería un patrón de alimentación saludable. Otro sería evitar el consumo de azúcares añadidos, por ejemplo, intentar consumir, si vamos a consumir un yogur, que sea un yogur sin azúcar añadida, porque por ejemplo, un yogur con azúcar añadida aporta 25 gramos de azúcar, lo cual son 5 cucharaditas, entonces hay una gran diferencia entre elegir uno u otro y a lo largo del tiempo esto se va a notar demasiado. Preferir los aceites vegetales saludables, como por ejemplo el aceite de oliva, la palta, porque nos van a aportar ácidos grasos monoinsaturados, los cuales son beneficiosos para, por ejemplo, nuestra salud cardiovascular. Preferir preparaciones donde evitemos añadir grasa o
o nutrientes que finalmente no nos vayan a ayudar a nuestro estado de salud o nuestro objetivo, como por ejemplo podrían ser algunos tipos de grasas hidrogenadas u otros, o grasas saturadas, y preferir los métodos de cocción más saludables, como por ejemplo podrían ser hervido, al horno o al vapor. Tener un adecuado consumo de agua es súper importante porque básicamente esto va a modular cómo se mueven todos los nutrientes dentro de nuestra sangre. ¿Y cuál es el indicador más importante para, por ejemplo, ver cómo está nuestra hidratación? Sería la coloración de la orina. La coloración de la orina siempre tiene que tener una tonalidad clara. Si esta tiene una tonalidad amarilla, eso ya va a indicar que nosotros estamos deshidratados, porque básicamente nuestra orina está concentrada. Entonces, eso es lo más importante. Si ustedes quieren saber cómo está su hidratación, es que se tengan que fijar en la coloración de la orina. Y ahora les voy a mencionar algunos alimentos que, por así decirlo, son destacados, es decir, que tienen algunas características que nos pueden ayudar a nosotros, y partiendo por las verduras de colores intensos. Ya que, por ejemplo, según sea la intensidad que tenga el color de ese vegetal, va a tener una mayor concentración de ese colorante, y ese colorante suele ser un antioxidante. Por ejemplo, en el brócoli y la espinaca, como son de color verde, el colorante que van a tener va a ser la clorofila, y la clorofila es un antioxidante. Si es la zanahoria, van a ser los betacarotenos; si es la betarraga, van a ser las antocianinas; si es el pimentón, va a ser el licopeno. Entonces, cada color aporta un distinto antioxidante, y la sumatoria de todo esto van a tener un efecto sinérgico, es decir, entre todos van a potenciar su efecto, y de esa manera vamos a obtener una mayor cantidad de beneficios. Estos alimentos además nos van a aportar fibra, lo que nos va a ayudar, por ejemplo, a regular los lípidos en sangre; van a aportar antioxidantes, como por ejemplo las distintas vitaminas, los cuales nos van a ayudar a poder regular el daño oxidativo que producen los radicales libres, y de esta manera nos van a reducir todos los procesos de inflamación. Y de esta manera también vamos a mejorar nuestra salud intestinal a través del mismo aporte de fibra. Y como mencionaba anteriormente, como los antioxidantes nos protegen ante los radicales libres, esto también nos va a ayudar ante varios tipos de cáncer. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna otra duda? Bueno, continuando. Profe, ¿qué tan importante es mantener una buena salud intestinal? Es súper importante. De hecho, eso va a ser uno de los siguientes puntos, porque básicamente la microbiota intestinal es considerada como otro órgano, porque básicamente nos ayuda a poder absorber mejor los nutrientes, modula el sistema inmune, porque por ejemplo la microbiota intestinal tiene que ver con la formación de distintos anticuerpos, y de esta manera también incluso puede afectar hasta tu estado de ánimo. También es un apartado de la microbiota intestinal que voy a hablar posteriormente, donde también hablo sobre la importancia que tiene consumir prebióticos y probióticos. Bueno, continuando, como mencionaba anteriormente, en cuanto a las frutas y verduras, lo ideal es que se puedan consumir la mayor variedad posible, ya que dependiendo cuál nosotros estemos consumiendo, nos va a aportar cierto tipo de nutrientes, y lo ideal es que, por ejemplo, las vitaminas y minerales tienen un almacenamiento dentro de nuestro cuerpo. Muchas veces no es necesario que estemos todos los días consumiendo, por ejemplo, el requerimiento que se indica diariamente, o el requerimiento que se recomienda, porque nuestro cuerpo lo va almacenando, pero es necesario que seamos constantes con esto para que podamos mantener los niveles óptimos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las frutas nos aportan vitamina C, la cual también es un antioxidante; nos aporta fibra, que nos ayuda a mejorar nuestra digestión; nos aporta flavonoides, que son otro tipo de antioxidantes; nos aporta potasio, lo cual, por ejemplo, ayuda a mantener mejor la contracción muscular. Otros antioxidantes muy potentes, la antocianina, el resveratrol, que se encuentran en los alimentos de color morado, como por ejemplo las uvas, los arándanos, las moras. Y esto también nos ayuda a proteger nuestro sistema inmune a través de la misma protección de los radicales libres, los cuales voy a mencionar constantemente en esta charla, porque es sumamente importante que tengamos en cuenta qué son los radicales libres y cómo poder protegernos de ellos. Y esto también ayuda a la regulación de la presión arterial a través del mismo aporte de fibra. Y como nos aporta fibra, y la fibra ayuda a que nosotros tengamos una digestión más lenta, nos va a ayudar a mantenernos más saciados, y de esta manera controlar el apetito. De igual manera, las legumbres aportan un alto contenido en fibra soluble, lo cual también va a hacer la digestión más lenta, por lo tanto nos va a ayudar a mantenernos más saciados. Nos aporta proteína vegetal, la cual, si nosotros sabemos combinar, como por ejemplo con cereales, se va a formar una proteína completa, la cual va a ser muy beneficiosa, sobre todo para personas vegetarianas o veganos.
ya que, por ejemplo, las legumbres son altas en metionina, pero bajas en lisina, y los cereales son bajos en metionina y altos en lisina. Entonces, uno tiene lo que al otro le falta, y de esta manera los aminoácidos se complementan y se forma una proteína completa. También aporta magnesio, lo cual es súper importante, por ejemplo, para el estado de salud cognitivo, y compuestos bioactivos como, por ejemplo, fitoquímicos y distintos antioxidantes. Entonces, todo esto va a favorecer a que se mejore la sensibilidad a la insulina, entonces que nos proteja versus la resistencia a la insulina, nos ayuda a reducir el colesterol a través del aporte de fibra, nos ayuda a reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, que es el colesterol bueno, y como aporta una gran cantidad de fibra, favorece la saciedad. Las grasas saludables, como por ejemplo las que se pueden obtener a través de la palta, el aceite, aceite de oliva, perdón, frutos secos y semillas como la chía y linaza, van a aportar omega 3. Por ejemplo, la chía y linaza aporta omega 3, el cual tiene un efecto activo en el cuerpo, por así decirlo, o una biodisponibilidad más baja que la que se obtiene de origen animal, pero de igual manera es un aporte que no es indiferente. Por ejemplo, la palta y el aceite de oliva nos aportan ácidos grasos monoinsaturados, los cuales son muy beneficiosos para la salud cardiovascular, y la vitamina E, que es un antioxidante muy potente. Aquí tenemos otro antioxidante, la vitamina E. Entonces, como mencionaba anteriormente, entre más antioxidantes nosotros podamos consumir, más nos vamos a estar protegiendo de los distintos radicales libres que se forman a través de todo lo que genera estrés en nuestro cuerpo, el cual el estrés es beneficioso, pero obviamente tenemos que saber modularlo. Entonces, como mencionaba, esto va a reducir la inflamación, mejora nuestro perfil lipídico, por lo mismo que se mencionaba anteriormente, se reduce el colesterol LDL y se aumenta el HDL, y esto va a ayudar a que se proteja nuestro sistema cardiovascular, evitando la acumulación de grasa en nuestras arterias, lo cual es lo que nosotros buscamos, ya que si existe una acumulación de grasa en nuestras arterias se vuelven más rígidas, y a lo largo del tiempo esto nos deja muy expuestos a distintos problemas cardiovasculares. De nuevo pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, como mencionaba anteriormente, los pescados grasos, o sea, las grasas saludables, de ellas se derivan, por ejemplo, el omega 3, el cual es un ácido graso esencial, lo que quiere decir que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de poder producirlo, por lo tanto sí o sí tenemos que obtenerlo a través de la alimentación. Y por ejemplo lo obtenemos principalmente de los pescados grasos, como por ejemplo podría ser el jurel, la sardina, el salmón, la caballa. Y esto aparte nos va a aportar proteínas de alto valor biológico, es decir, que son proteínas completas, que a diferencia, por ejemplo, de lo que mencionaba anteriormente de la legumbre, no necesitan ser complementadas con ningún otro alimento, ya que de por sí aportan todos los aminoácidos, tanto los esenciales como los no esenciales. También aporta vitamina D, la cual es súper importante para mantener una correcta salud ósea, y vitamina B12, la cual es sumamente importante para que nosotros tengamos una adecuada formación de nuestras células. Entonces, a través de todo esto, se va a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también el deterioro cognitivo, lo cual es súper importante. Porque, por ejemplo, del omega 3 nosotros podemos derivar dos ácidos grasos, que son el EPA y el DHA. Y nuestro cerebro se compone un 60% de ácidos grasos y, por ejemplo, de esos 60%, un 40 a un 30% es DHA. Es decir, es uno de estos ácidos grasos omega 3. Por lo tanto, como mencionaba, es un ácido graso esencial que si nosotros no lo incorporamos a través de la alimentación, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de poder producirlo. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos incorporar este nutriente para tener una correcta salud cognitiva. Ignacio levantó la mano. ¿Tienes una duda, Ignacio? Ignacio Figueroa. No sé si la dejo escrita. Bueno, entonces continuando, otro de los alimentos destacados serían los cereales integrales, como por ejemplo la avena, el arroz integral, la quinoa, el trigo. Nos aportan fibra a través de la cáscara, nos aportan vitaminas del grupo B, magnesio y antioxidantes. A través del aporte de fibra nos ayudan a regular la glicemia. A través del aporte de fibras insolubles nos ayudan a mejorar el tránsito intestinal, es decir, a poder evacuar más rápido. Y el aporte de fibra también lo que tiene es que nos ayuda a movilizar el colesterol que está en nuestras arterias. Entonces, de esa manera, reducen el riesgo de algún problema cardiovascular.
Y bueno, a lo que mencionaba anteriormente, es sumamente importante cuando hablamos de alimentación saludable tener en cuenta lo que es la microbiota intestinal, ya que una alimentación saludable no solamente va a estar aportando beneficios a nuestro cuerpo, sino también a la gran cantidad de bacterias o microorganismos que habitan en nuestro intestino, lo que se conoce como la microbiota intestinal. ¿Y qué funciones cumple la microbiota intestinal? Ayuda a digerir los alimentos y a poder obtener los nutrientes que nos aporta, fortalece nuestro sistema inmune a través de la modulación de distintos anticuerpos, regulan procesos antiinflamatorios a través de, por ejemplo, la producción de algunas citocinas antiinflamatorias, influye en nuestro estado de ánimo a través de la modulación de algunos neurotransmisores, y para poder mantener nuestra microbiota sana tenemos que consumir prebióticos y probióticos. Hay una mano levantada, Sebastián. Sí, profe, con respecto al tema que mencionó hace un ratito atrás sobre la quinoa, ¿Ya? ¿qué tan cierto es que la quinoa libera una sustancia que es más o menos dañina que se llama saponina? Sí, es cierto, pero la cantidad que libera es muy baja. Por ejemplo, estas sustancias lo que tú tienes que tener en cuenta es como la cantidad que tú estás consumiendo. Entonces, si bien es cierto, la producen, es una cantidad que no es relevante para el estado de salud. Como se suele decir, siempre la importancia es la cantidad del veneno y no el veneno en sí. No sé si resuelve tu duda. Sí, profe, muchas gracias. Vale, vale. Perfecto. Bueno, entonces continuando. ¿Con qué serían los prebióticos? Los prebióticos son un tipo de fibra que no se digiere. Por lo tanto, esta fibra llega a nuestro intestino y nuestras bacterias que se encuentran ahí sienten algunos, o sea, sufren algunos beneficios a través de su presencia. Porque se empiezan a fermentar, entonces de esta manera estimulan el crecimiento y la actividad de las bacterias, y esto favorece a que nosotros tengamos una microbiota intestinal saludable. Y por ejemplo, ¿dónde encontramos los probióticos? En el ajo, en la cebolla, por ejemplo, en el plátano, en la cachofa, en el puerro, los espárragos, la avena, la legumbre. Por ejemplo, otro probiótico súper bueno que no incluí en la presentación es la chicoria, que contiene inulina, e incluso la inulina suele ser como el componente que se usa en todos los productos industriales que son altos en fibra. Siempre los productos que son altos en fibra, como por ejemplo, no sé, el mismo manjar sin azúcar, que favorece la digestión supuestamente, el de la marca en línea, contiene como 8 gramos de fibra por cada cucharada, pero es netamente pura inulina. Por eso también hay que tener mucho ojo cuando consumimos este tipo de alimentos o productos, porque si consumimos un exceso de esto, nos puede producir diarrea o una mala absorción de los otros nutrientes. Leonel. Bueno, continuando con los probióticos son microorganismos vivos que contienen los alimentos. Y estos son súper importantes porque lo que producen esto es que ocupan un lugar que evita que, por ejemplo, bacterias que no son beneficiosas o que pueden ser peligrosas para nuestra salud puedan ocupar. Es decir, actúan a través de la misma presencia, evitan que existan otras bacterias que nos pueden producir daño a nuestra salud. Los probióticos, por ejemplo, ayudan a reforzar la barrera intestinal, lo cual nos ayuda a tener una mucosa intestinal más saludable, ayudan a combatir a las bacterias patógenas, es decir, entre ellas mismas combaten y pueden eliminar bacterias que no son beneficiosas, mejora la respuesta inmunológica y, por ejemplo, las encontramos en el yogur natural. No sé si alguno de ustedes recuerda un documental que hubo hace algún tiempo donde evaluaba la cantidad de probióticos que tenían los yogures, y para que un yogur sea yogur tiene que tener una cantidad de probióticos estándar, por así decirlo. También los encontramos en el kefir, en el chucrut y en la kombucha, entre otros alimentos. Y el consumo tanto de prebióticos como probióticos, porque básicamente los prebióticos son los alimentos que los probióticos necesitan, nos va a ayudar a que nosotros podamos prevenir enfermedades digestivas, como por ejemplo el colon irritable, a mejorar nuestra absorción de nutrientes, a regular nuestro metabolismo, el estado de ánimo, y mantener una microbiota equilibrada también se va a asociar, por ejemplo, con un menor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y todas las distintas enfermedades que producen inflamación.
Y algunas problemáticas que, por ejemplo, que nos pueden inducir a este tipo de enfermedades que mencionaba anteriormente, principalmente tenemos el exceso de azúcares añadidos, que son los azúcares que se agregan durante el procesamiento o la preparación de distintos alimentos. Y obviamente dentro de esto no incluimos los azúcares que ya contienen los alimentos en sí, como por ejemplo la misma fructosa que contiene la fruta o la misma lactosa que contienen los lácteos, sino que es el azúcar que se añade. Como mencionaba anteriormente, por ejemplo, en los azúcares endulzados, perdón, en los yogures endulzados, si son endulzados a través del azúcar, ese yogur de por sí va a aportar 10 gramos de carbohidratos que son a través de la lactosa. Y aparte va a aportar 25 gramos por lo general de azúcar añadida. Entonces, un solo yogur va a estar aportando 35 gramos de carbohidratos. Entonces, por lo general se recomienda que uno no supere 100 gramos de carbohidratos simples al día. Entonces, con tan solamente un yogur endulzado, básicamente ya vamos a tener un tercio de todo el azúcar que se requiere al día. Entonces, esto versus la opción que sería de un lácteo no endulzado con azúcar, que aportaría solamente 10 gramos de carbohidratos, es bastante significativa y sobre todo si la mantenemos a lo largo del tiempo. Y estos azúcares añadidos aparecen en la etiqueta de los alimentos como azúcar simplemente, o sacarosa, jarabes de maíz de alta fructosa, dextrosa, fructosa, entre otros. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ya que quedan solamente 13 minutos. Profe, el tema de los azúcares, el tipo de azúcar influye, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy usando ahora alulosa. Claro, ¿Qué beneficio me podría traer eso? claro, porque básicamente la glucosa contiene un menor aporte y de hecho es como uno de los endulzantes que más se recomienda porque incluso puede traer algunos beneficios a tu salud intestinal. Entonces, sí influye, por ejemplo, no sé si tú te refieres con los otros edulcorantes que existen, porque, por ejemplo, el consumo a lo largo del tiempo se ha visto relacionado con distintas, por ejemplo, problemas de salud. Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que todos estos edulcorantes tienen una ingesta diaria admisible. Entonces, si tú te mantienes bajo la ingesta diaria admisible, no vas a tener ningún problema de salud. Básicamente con todos los edulcorantes que existen. Si tú los consumes en la dosis que se recomienda, no tienes ningún problema. Pero el problema viene con el exceso. Y sobre todo porque hoy en día, sobre todo para las personas que quieren intentar cuidar su alimentación, siempre van a estar consumiendo productos que no aporten azúcar añadida, entonces van a estar recurriendo a edulcorantes. Entonces la sumatoria puede ser que a lo largo del tiempo te pueda traer algún tipo de problema. Pero, por ejemplo, el mismo aspartamo, que es como uno de los edulcorantes que más se ha mencionado, que puede tener como, por ejemplo, un potencial cancerígeno, para que tú superes la ingesta diaria admisible, básicamente tendrías que estarte tomando como 9 litros de Coca-Cola al día. Entonces, igual la ingesta diaria admisible es bastante alta y para poder superarla tendrías que hacer un abuso de edulcorante. No sé si resuelvo tu duda. Sí, profe, claro. Gracias. Y bueno, ¿hay alguno que tenga otra duda? Que en realidad prefiero contestar sus preguntas antes de continuar con la presentación porque la idea es poder ayudarlo. Benjamín. Benjamín. Sí, sí, Javier, mi consulta, que leí un comentario, también me saltó la duda, era sobre el tema de la avena. La ingesta de avena, bueno, he visto muchas referencias de que hace mal para unas cosas y también hace bien para otras. Quería saber qué opina usted. Mira, yo igual he visto, por ejemplo, muchos estudios que últimamente han relacionado la avena con algunos problemas para la salud, pero básicamente estos problemas vienen como, por ejemplo, cuando las avenas son tratadas o por así decirlo, cultivadas en tierras que anteriormente fueron utilizadas como para el cultivo de otros alimentos, como por ejemplo, pueden ser, no sé, distintos tipos de frutas o verduras para las cuales se utilizan algunos pesticidas o fertilizantes que no serían los adecuados para el consumo de salud, sobre todo a lo largo del tiempo, pero no en sí mismo como el alimento como tal. Entonces, básicamente, en la pregunta que se mencionaba, tú puedes consumir avena diariamente y no vas a tener ningún problema en la salud, es más, vas a tener más beneficios que contra, porque va a ser un carbohidrato complejo que va a ayudar a que tú mantengas tu glicemia muy estable y te va a entregar energía de manera muy progresiva a lo largo del día, lo que te va a mantener saciado, también va a evitar que tú consumas otros tipos de alimentos que no son deseados, te va a aportar fibra soluble, lo cual va a favorecer mucho tu salud intestinal. Entonces son más los beneficios que los contras que tú puedes tener del consumo de avena
y siempre no son el mismo alimento como tal lo que ha sido estudiado, sino son como los distintos componentes que se pueden obtener por el distinto tipo de cultivo. Por ejemplo, una de las cosas más relevantes es que muchas personas, por ejemplo, las personas que son celíacas, que tienen una alergia al gluten, el gluten que contiene la avena no tiene ningún problema, no desencadena la alergia como tal. Pero si esta avena fue cultivada, por ejemplo, donde antes se cultivó trigo, esa avena va a estar contaminada y el gluten que contenía el trigo se va a traspasar, por así decirlo, a la avena. Y ahí sí puede desencadenar la alergia como tal, pero no la avena por sí misma. No sé si resuelvo tu duda o quedas con alguna otra. No, Javier, está bien, gracias. Súper. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O voy a ver los comentarios? ¿Alguien más va a hablar? Alguno que tenga dudas, amigos, aprovechen, quedan 8 minutos. Bueno, si alguien tiene alguna duda, que hable. Eric. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, mi duda es como, principalmente es con el tema del arroz, de que lo he visto como en varias noticias. Es como yo lo consumo harto, entonces están como con muchos niveles de arsénico. Entonces quiero poder saber cómo lo puedo bajar, quizás de alguna forma, y cómo esto te afecta en un entrenamiento o en la dieta. Ya mira, si tú consumes arroz integral, Sí, de los dos, la verdad. ya mira, básicamente lo que más podría ayudar a reducir el nivel de arsénico, que bueno, básicamente los niveles de arsénicos se mantienen igual en niveles bajos, que son aptos para, por ejemplo, para que tú lo puedas consumir diariamente. Pero si tú quieres reducir un poco más el aporte, lo que te recomiendo es que tú laves el arroz antes de prepararlo. Y, por ejemplo, otras cosas que tú podrías consumir para que te ayude a poder regular esto, por ejemplo, podría ser el consumo de ajo y cebolla, porque contiene algunos componentes asulfurados, como por ejemplo la alicina, la cual estimula la eliminación de estos metales. Por ejemplo, también está el cilantro, que también ayuda a eliminar los metales pesados, sobre todo cuando están en un nivel bajo, como por ejemplo me imagino que es el que tú tienes a través del consumo de arroz. Y también el consumo de distintos antioxidantes, principalmente la vitamina C y la vitamina E, que te van a ayudar a la desintoxicación que puede producir este nivel de arsénico. Pero como te menciono, si es solamente por el consumo de arroz, no deberías preocuparte porque la concentración va a ser mínima y no va a tener un problema para tu salud. Y te lo Ya, dice no, alguien que lleva consumiendo durante muchos años arroz sí. diariamente. Vale, gracias, no hay problema. ¿Hay otra duda? Hola Javier, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya mira, mi consulta es qué pasa en el cuerpo humano si se deja de comer durante 5 horas, 4 o 5 horas. Ya, mira, lo que va a suceder va a depender netamente de lo que tú consumiste antes de tener tu alimentación. Pero lo que podría producir es que se te reduzca la glicemia. Que, por ejemplo, que los carbohidratos que tú consumiste previamente sean utilizados por tu cuerpo, sean almacenados los que tengan que ser almacenados y tu glicemia baje. Entonces, si tu glicemia baja, lo que principalmente se va a ver afectado va a ser tu cerebro, que no va a estar recibiendo el suficiente combustible, por lo tanto puedes tener sensaciones de náuseas, mareos, o tener como una baja en tu rendimiento cognitivo. Pero de todas maneras, 5 horas no es una gran cantidad de tiempo como para que te puedas alarmar. Ok, muchas gracias. No hay Javier, disculpa, siguiendo el mismo hilo de la cantidad de horas con dejar de comer. Por ejemplo, yo estoy tratando de bajar de peso, que peso 103, tengo que bajar bastante. Ya. Y comencé con un ayuno intermitente, que claro, por lo que dijiste, me empecé a sentir mal los primeros días, pero ya no. Pero por ejemplo, 13 horas será mucho. ¿Qué opina usted del ayuno intermitente y cómo debería ser? Mira, el ayuno intermitente puede ser beneficioso para distintas condiciones de salud, pero lo más importante es que tú sepas que eso mismo que te sucedió es normal y es producto de que se requiere una adaptación de tu cuerpo para que pueda utilizar los distintos otras fuentes energéticas que no sean a través del mismo aporte de la glucosa que tú vas a obtener. Porque, por ejemplo, cuando tú estás en la noche, tú vas a tener, por ejemplo, un almacenamiento de glucosa en tu hígado
Y ese almacenamiento se va a estar ocupando durante toda la noche para, por ejemplo, mantener las funciones en los distintos órganos, en el cerebro, en el hígado, en todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, cuando tú te despiertes, ese almacenamiento va a estar más reducido, por lo tanto, de por sí tu cerebro ya no va a estar recibiendo la misma cantidad de glucosa que es el combustible. Pero si tú te adaptas, por ejemplo, tu cuerpo va a encontrar la forma de poder producir glucosa de otra manera, porque, por ejemplo, tu hígado puede producir glucosa, pero esos procesos requieren adaptación. Entonces, a lo largo del tiempo, tú vas a estar mejor adaptado y de esa manera tu cuerpo va a trabajar de mejor manera para que tú puedas mantenerte, por así decirlo, en un estado que no pierdas como rendimiento cognitivo, que se podría definir. Entonces, el ayuno intermitente sí puede ser una herramienta porque aparte te va a ayudar a sensibilizar la insulina y aparte va a permitirte que tú puedas distribuir de mejor manera el aporte calórico, porque básicamente vas a estar eliminando un tiempo de comida, entonces va a ser más fácil que tú puedas mantener el balance calórico negativo durante el resto de comidas que te quedan en el día. ¿Resuelve tu duda? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Javier, yo tengo una consulta. ¿Qué opinas tú de las dietas keto? Mira, las dietas keto sí son efectivas, pero son dietas que deberían ser utilizadas netamente para algunos temas terapéuticos, como por ejemplo para el tratamiento de la epilepsia, porque son dietas que no son sostenibles a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tú podrías estar en un estado cetogénico, pero este estado cetogénico no se recomienda que tú lo mantengas por más de, por ejemplo, 3 meses. Entonces, finalmente vas a estar sometiendo tu cuerpo a un estrés por así decirlo, muy alto a causa de perder, por ejemplo, un par de kilos y luego tú vas a tener que nuevamente volver a regular tu alimentación porque no puedes mantenerte en un estado cetogénico por mucho tiempo. Entonces, lo más recomendable, si netamente lo que tú quieres es perder peso o aprender a perder peso, es que tú aprendas a tener una dieta equilibrada, donde tenga un adecuado aporte de carbohidratos, proteínas y grasas, pero que no sea una alimentación desequilibrada donde, por ejemplo, reduces los carbohidratos y aumentas en manera excesiva las grasas. Es que me refería, por ejemplo, porque he escuchado que se recomienda harto para las personas que tienen resistencia a la insulina. Sí, básicamente porque lo que estarías generando es como que se sensibilice la resistencia a la insulina debido a que no vas a estar consumiendo carbohidratos durante un tiempo prolongado. Pero como te mencionaba anteriormente, de todas maneras no va a ser muy recomendable porque no la puedes sostener por más de 3 meses. Entonces luego nuevamente vas a tener que incorporar los carbohidratos. El único beneficio que podrías tener es que cuando vuelvas a incorporarlo estés más sensible a los carbohidratos, por lo tanto tengas una mayor sensibilidad a la insulina, pero esa misma sensibilidad a la insulina puede provocar que incluso tengas un cierto tipo de efecto rebote porque tu cuerpo va a estar tan sensible que va a intentar almacenar todo lo que tú le estés dando. Muchas gracias. No hay de qué. Creo que no alcanza ninguna duda más, chicos. Pero si alguien tiene alguna otra duda, me la puede hacer llegar a mi Instagram y sin ningún problema se la resuelvo. Agradecido, Javi, como siempre, de esta instancia. Le pido si puede poner el PDF también, sí, para compartirlo ahí con la comunidad. Sí, te lo envío. Así que hacer conciencia, amigo, la comida es todo, es tremendamente importante. No pueden ser mezquinos con lo que comen, no pueden no conocer lo más básico porque de esto depende de nuestra salud ahora y a largo plazo. Vamos a vivir más y mejor, alimentándonos mejor. Espero que hayan aprendido mucho ahí con el amigazo Javier Parra. Un placer, amigos, y ya nos vemos en una siguiente instancia. Tenemos más ciclos de charla, así que tienen que puro estar ahí nomás. Nos vemos, amigos. Un abrazo. Nos vemos, chicos, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adjunto, Gracias.